presenta wowmx.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por wowmx.tv. Como se adelantó con anticipación, pues hoy tenemos un tema que realmente pues, es profundo, es fuerte, lo llamamos la conexión espiritual con tus emociones. Y para abordarlo, tenemos el gusto que esté con nosotros un auténtico especialista en la materia, el terapeuta holístico Juan Carlos Santos. Qué gusto que estés con nosotros, Juan Carlos. Igualmente, Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. No, pues gracias a ti que estás con nosotros y que vamos a aprender mucho contigo. Y bueno, pues vamos a comenzar, pues el tiempo avanza y esperemos no tener contratiempos. Últimamente ya se ha domado la tecnología. Pues, lo logramos por fin. Cuando crees que ya la domaste, finalmente se impone siempre. A ver, esperemos aquí que se pueda ver en pantalla completa. Aquí ya está tardando un poco, ya estamos ahora sí. Comenzamos. Perfecto, como bien dices, es un tema que puede ser muy amplio, ¿no? Aquí vamos a poner pues apenas una probadita de lo que puede ser esto. Es tan amplio como el ser humano complejo, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar con estas definiciones de lo que es espiritualidad y de lo que es emociones, ¿no? Finalmente están en nuestro título y son definiciones a las que por un momento o de alguna forma yo he llegado a esto, pero claramente estas son cosas que están a la disposición de todos, Enrique. Vale la pena simplemente empezar a entrar a buscar algunas cosas como para empezar a encontrar este tipo de definiciones, pero aquí pongo yo lo que para mí es lo más relevante y lo que hoy creo y que se basa en la terapia en la que yo me especializo. Por un lado, entender qué es espiritualidad. Para mí, la espiritualidad es un camino hacia el interior y es un camino hacia el autoconocimiento. En el mejor de los casos es la aceptación de nosotros mismos, ¿no? No tiene nada que ver, y lo has manejado ya en esta serie de programas que has tenido, Enrique, porque los he estado revisando. Uy, qué bueno. Pero, sí, no, bueno, ahí estamos. Y la realidad es que claramente no tiene nada que ver ni con religiones, ni con fe, ni con formas de pensar. Tú puedes tener tu propia fe, tú puedes ser católico, judío, musulmán, testigo de Jehová, agnóstico, y no importa, la espiritualidad es realmente cómo llegamos a nosotros mismos, cómo nos conocemos a nosotros mismos. Y en el conocimiento de nosotros, el último momento de ese conocimiento es aceptarnos a nosotros mismos. Y suena fácil, ¿no? La realidad es que dice, pues sí, yo me acepto como soy. Pero justamente hoy vamos a platicar de cuáles son todas estas situaciones alrededor de nosotros con las cuales nos cuesta mucho trabajo aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? A veces creemos lo que nos dicen otras personas, lo que nos dice nuestra familia, lo que nos dice la sociedad, pero no entendemos realmente quiénes somos nosotros mismos. Entonces, insisto, independientemente de la fe que tengas, tú puedes ser un extraordinario católico, como muchos en México, pero eso no tiene nada que ver con que tú tengas tu propia espiritualidad, con que busques tu propio camino y te aceptes a ti mismo, ¿no? Exacto. Y podríamos decir que como hablas de la espiritualidad, como es como un gran conjunto, ¿no? Pero podríamos ver que es un camino que tiene distintas bifurcaciones, ¿no? Por ejemplo, una bifurcación podría ser el budismo. Totalmente. Otra bifurcación podría ser el chamanismo. Totalmente. Y así, ¿no? Distintas bifurcaciones, pero que todas tienen la misma meta, que es lo que tú dices, autoconocernos para lograr aceptarnos.
Sí. ¿sí? Y de ahí lo valioso de esta serie de programas que estás haciendo, Enrique, porque justamente ahí vamos a llegar al final de esta presentación, de este programa, porque justamente eso es lo más importante. Hay muchos caminos, ¿no? Dice mi esposa, todos los caminos llevan a Roma. Es verdad, todos los caminos te pueden llevar a conocerte a ti mismo. Y algunos van a hacer más sentido para ti y otros no tanto. De repente también el guía o el maestro que llega contigo a decirte cómo funciona, también puede ser muy relevante. El momento de vida en el que despiertas, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver si quieres un poquito más al final. Entonces, por ese lado, la espiritualidad como la voy a plantear en el programa, ¿no? Y por otro lado, el tema de las emociones. Las emociones son mensajes. Eso me gustaría que se quedara a tu audiencia. Las emociones son mensajes que fluyen por nuestro cuerpo. El cuerpo experimenta emociones. Y esto parece obvio cuando yo te digo, bueno, Enrique, ¿qué pasa cuando te enojas? Pues me puedo empezar a sentir ansioso o de repente simple y sencillamente no controlo alguna palabra. Oye, ¿qué pasa cuando te pones triste? Pues tal vez voy y me meto en mi recámara o le hablo a algún amigo. Esa experimentación de la emoción es un mensaje y el mensaje es recibido por el cuerpo. Ahora, algo muy relevante que quiero dejarle hoy a tu programa es, no hay emociones buenas ni emociones malas. Tenemos esa idea, ¿no? Es que el enojo es malo, no te enojes, ¿por qué eres enojón? Bueno, pues soy enojón, ¿no? Y entonces enseguida te catalogan como que es una mala emoción. Y de repente pareciera que solamente hay dos o tres emociones buenas. La felicidad, la alegría y por ahí algunas otras que vamos a revisar al ratito, ¿no? Pero no es cierto, las emociones no son ni buenas ni malas. Todas las emociones te van a traer un mensaje. Todas las emociones es para que avances, para que hagas algo. Y además es la manera, insisto, en la que experimenta el espíritu. Ahorita vamos a hablar justamente de ese tema. Si me regalas la siguiente lámina. Sí, es como si dijéramos que hubiera sentimientos buenos o malos, ¿no? O sea, Exactamente, hay sentimientos, hay emociones, ¿no? exactamente. Nomás, nomás varía los distintos tipos, ¿no? Son los tipos y son la connotación que le ponemos, ¿sabes? Porque está muy interesante lo que dices. Los sentimientos son diferentes a las emociones, al menos desde cómo lo vamos a ver hoy. Los sentimientos como el amor es un sentimiento y es el sentimiento más grande del mundo. Pero la emoción es algo más corporal, es algo más físico, ¿no? Entonces, te hago aquí estas preguntas, Enrique. Yo sé que tú eres el entrevistador, pero yo te voy a hacer también preguntas a ti. Si yo te preguntara, ¿en dónde está que tú has visto en tus programas? ¿Qué me podrías contestar? Pues ¿dónde está el espíritu? Pues no está en un lugar, está en todos lados, ¿no? Es una energía Exacto, ¿no? universal, ¿no? Es una manera en la que lo vemos. Y ahora te pregunto, ¿en dónde está tu mente? ¿En dónde está la mente? Bueno, yo distinguiría una mente individual y una mente universal, ¿no? Una mente más Ok, colectiva, ¿no? ok. Pues la mente individual pues está contigo, pero la mente universal pues está con todos, igual como, no exactamente igual que el espíritu, pero es parte, ¿no? Es una parte, ¿no? Exacto. Y por eso justo lo que acabas de decir es relevante. Como seres humanos somos tres cosas, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. Hay autores y hay personas que hablan de un cuarto cuerpo, del cuerpo emocional. Para mí la trilogía me funciona mejor, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. La realidad es que el espíritu lo dijiste muy bien, es nuestra conexión con lo divino, es nuestra conexión con el universo, es nuestra conexión con Dios, con Jesús, con Alá, con Mahoma, llámale como tú quieras, el gran espíritu, pero es esa conexión que tenemos justamente con el universo. Y ese espíritu, de alguna manera, quiero que lo visualicemos como si estuviera arriba de nosotros, ¿no? Sin embargo, ese espíritu se conecta con el cuerpo. Ese espíritu viene a experimentar en esta tierra, encarnamos en esta tierra para experimentar. El espíritu dice, yo quiero nacer en Ciudad de México en septiembre, con una familia de tal y tal forma, con ciertos hermanos, porque quiero experimentar de qué se trata.
La mente, mucha gente cuando le hago esta pregunta, me dice, pues la mente está en la cabeza. No, la mente no está en la cabeza. La mente es justamente lo que acabas de decir. La mente está en todo el cuerpo. La mente es incluso los residuos en cada una de nuestras células. Cada una de nuestras células pudiera tener una mente, pero no es solamente la cabeza. El problema viene cuando la mente toma la cabeza, toma la herramienta de la cabeza y empieza esa vocecita que tenemos todos a darnos lata, ¿no? Y la que no nos deja dormir, y la que nos dice que hicimos algo bueno o que hicimos algo malo, o que no nos despertamos a tiempo, o que no mandamos el trabajo bien hecho. Esa mente se apropia de la cabeza de la misma manera que puede apropiarse de las emociones. Insisto, cuando de repente nos enojamos y le permitimos a la mente que controle nuestro enojo, por lo general es cuando le hacemos daño a alguien, ¿no? Y desafortunadamente a veces le hacemos daño a las personas que más amamos. Entonces, la conexión de mente, cuerpo y espíritu, curiosamente, se da a través de las emociones. Yo estoy experimentando algo que a veces no entiendo, no nos enseñaron a entenderlo, no nos enseñaron a verlo. ¿Por qué te enojas? ¿Cuál es la razón del enojo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Cuál es la razón del miedo? ¿Por qué de repente estoy deprimido? ¿Por qué de repente estoy triste? Y no nos enseñan a lidiar con eso. Hoy se ha abierto más, hoy las familias son mucho más abiertas a eso, pero de todos modos nos cuesta mucho trabajo entenderlo, profundizarlo. Entonces, ¿dónde se conecta todo esto? Justamente en el cuerpo, ¿no? El espíritu, la mente y el cuerpo están juntos. Y entonces viene lo más interesante, ¿no? Cómo en algún momento, cuando yo dejo de controlar esto, cuando yo no entiendo esta trilogía que pasa, y cuando le permito a la mente controlar mi cuerpo y mis emociones, muchas veces es cuando vienen las enfermedades. Las enfermedades son más emocionales que, que verdaderas. Claro, están ahí, el cuerpo lo está experimentando, ¿no? Personas que pueden tener mucho miedo, a veces tienen mucho problema de vías respiratorias. Pero entonces pensamos que el medicamento es lo que nos va a resolver el problema, cuando la realidad es que hay una emoción profunda que en ocasiones nos está llevando a no entender qué está pasando, ¿no? Y entonces el cuerpo somatiza emociones. Oye, perdón, Juan Carlos, pero entonces, ¿por qué se dice que cuando una gente tiene problema de ira, que no controla su ira, entonces dice, es que tiene que aprender a controlar su ira? Entonces, claro, pareciera que en este sentido no sería malo que la mente controlara esta emoción, porque correcto. digamos, a todos nos pasa, o a veces, y hay gente que le pasa todo el tiempo, que tiene una ira descontrolada. Correcto. Entonces le dicen, tienes que aprender a controlar tu ira, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpretaría en lo que tú nos estás diciendo esto? Toda la razón del mundo es justamente, pero no controlas a la ira, controlas a la mente para que la mente no controle la ira. Entonces, en el momento en que estás, en ese momento, que estás empezando a darte cuenta de lo iracundo que puedes empezar a hacer, detente y di, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué viene esta ira? A ver, no sé si te ha pasado, ¿no? De repente dejas, tu hijo o tu esposa deja algo fuera de lugar, ¿no? Y tú llegas cansado, llegas del trabajo, llegas de haber hecho 20,000 entrevistas y de repente, ¡pum!, explotas porque esa cosa está fuera de lugar. Le estás dando el poder al objeto y estás permitiendo que tu mente controle la emoción y lo ponga en el objeto para que entonces esa ira salga y se desborde. Cuando tú paras y dices, a ver, ¿por qué estás tú fuera de lugar? Y entiendes que si está fuera de lugar es por alguna razón, y le dices a tu mente que no tiene por qué controlar tu emoción, en ese momento cambias las formas. No significa que no te enojes, te puedes enojar. No, el control de las emociones no es que no sucedan,
es que hay que permitirlas que fluyan. Y ahorita lo vamos a ver para que Entonces, entonces, a ver si te entendimos, dentro de esta trilogía que mencionas, quien controla a la mente sería el espíritu. Que digamos, si dices, bueno, le tienes que decir a la mente que controle la ira, entonces la pregunta obvia es, ¿quién le dice a la mente? ¿No? Porque, exacto, ¿no? ¿no? O sea, finalmente todos creemos, fíjate, una idea muy, digamos, muy generalizada es que somos seres racionales, muy todopoderosos, que sabemos lo que queremos, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, pues tenemos esa mente que todo el tiempo está con nosotros y como tú dices muy bien, no nos deja dormir, no nos deja concentrarnos, no nos deja disfrutar el presente, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, y ahí viene el balance, ¿no? Porque entonces la pregunta es, ¿quién toma las decisiones? ¿Las tomo yo? ¿O las toma mi mente? ¿O las toma el espíritu? Y entonces ahí hay una bola de confusión que justamente es donde nosotros entramos a ayudarles un poco. Pero finalmente es un equilibrio, Enrique, porque el espíritu, la naturaleza del espíritu es la curiosidad. Y bien lo dices, hoy vivimos en una sociedad que alienta más al conocimiento racional, ¿no? A la inteligencia desde la cabeza, del cerebro, las grandes finanzas, los grandes números, las grandes invenciones, y pareciera que todo eso tiene que ver con lo racional. Y dejamos al lado al espíritu. El ejemplo puede ser muy sencillo. Tú observa a un niño, y esto te lo va a decir cualquier maestro, cualquier persona que esté en este camino, siempre vamos a tomar el comportamiento de un niño como el modelo. ¿El niño qué hace? El niño quiere conocer, quiere saber, es curioso. Pero ¿qué pasa cuando le dices, no te metas ahí porque te puede pasar algo? Él de todos modos se va a ir a meter. Y tal vez allá adentro, en donde se metió, encontró algo que no le gustó y le generó miedo. Pero ese fue el experimento del espíritu. El espíritu dijo, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y sintió miedo. A la mente le gusta también vivir en el pasado. Entonces, siempre que vayas a un lugar que tenga las características en donde te puede generar miedo, ahí es donde la mente entra y toma control. Porque siempre le gusta vivir en el pasado. Al espíritu no, al espíritu le gusta vivir en el presente, le gusta vivir en lo que hay, justamente en esta curiosidad que desafortunadamente muchas veces cuando estamos adultos dejamos de tener, ¿no? Entonces, si me regalas la siguiente, sí, la siguiente lámina es más bien todo esto, pero sí es algo que le quiero dejar a tu audiencia. Ahí abajo está la fuente, Enrique, es un libro maravilloso, se llama El lenguaje de las emociones, es una autora americana, Carla McLaren, que tiene de verdad una vida impresionante. Entonces, en este libro ella hace mención de cada una de estas emociones y cómo son los mensajes. Para mí es maravilloso poder compartirlo con las personas porque me parece que es un buen inicio, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en todo, Enrique, pero pues, por ejemplo, ¿no? Puedes ejemplificar con algunas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la culpa o la vergüenza, ¿no? Yo le comento a mis pacientes, a veces la culpa la confundimos y más bien es vergüenza lo que sentimos cuando nos pasa algo, ¿no? Es decir... ¿Cómo se confunden? La culpa está más bien impuesta, es una emoción, digamos, creada por el hombre. Porque si te fijas, la culpa viene desde cómo se genera el sistema judicial, el sistema de justicia, desde hace muchos años, desde los romanos o desde antes. Entonces, cuando tú haces algo malo, ¿no? Cuando haces algo fuera de la ley, idealmente te llevan enfrente de un juez o enfrente de un jurado y ese jurado te dice que eres culpable. Sin embargo, trasciende esa idea, ese concepto hacia principalmente las religiones y entonces de repente hay religiones como la católica en donde te dicen es que es tu culpa el hecho de que Jesús esté en la cruz, ¿no? Nos lo dicen todo el tiempo, ¿no? Somos culpables de que Jesús haya sido crucificado. Es el pecado original. Es correcto. Entonces, pues, ¿y qué sale de ahí?
que Jesús entonces es alguien que establece inocencia o culpabilidad. Y de ahí todo el proceso católico, ¿no? De irte al paraíso, de irte al infierno. Entonces, cuando tú le haces un daño a algún familiar o a algún prójimo que está dentro del dogma religioso, pues entonces eres culpable, porque el dogma te está diciendo que violaste algún precepto y entonces eres culpable. Y entonces nos lo llevamos, ¿no? Es que es mi culpa que mi hijo no haya terminado la escuela, es mi culpa que mi esposo sea alcohólico, es mi culpa que mi mamá tenga diabetes. Y entonces empezamos a generar esa culpa. Pero la realidad, la emoción verdadera es vergüenza. Y te lo ejemplifico así, por eso el mensaje de la culpa o de la vergüenza en esta tabla habla de la restauración de la integridad. Es decir, este ejemplo yo lo pongo siempre con mis pacientes. Imagínate que tú eres un niño, estás jugando con una pelota y de repente avientas la pelota, pateas la pelota y esa pelota le pega a alguien, a un adulto, ¿no? Ese adulto, tal vez enojado, tal vez con muchos problemas, va con el niño y le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me pegaste? Oye, no te quise, el niño dice, no te quise hacer nada, ¿no? Pero el niño en ese momento siente vergüenza, dice, es que no fue mi intención, yo no quise hacer eso, yo estaba jugando. Pero llega otra persona y señala, tú eres culpable. La emoción que sentimos en ese momento es vergüenza. Y peor cuando sale tu mamá y sale tu papá y, oye, pero ¿qué hiciste? Y no sé qué. Y se arma todo un alboroto y lo que sientes es vergüenza. Cuando pasa el alboroto, ¿qué tiene que hacer el niño? ¿Cuál es el mensaje que te está generando esta emoción de vergüenza? Me tengo que restaurar a mí mismo. Tengo que entender que yo estaba jugando, yo no estaba haciendo nada malo. Se fue. Pero esta vergüenza me lleva a levantarme y a hacer frente a esta situación en la que yo no me siento cómodo, ¿no? ¿Y qué regalos te da esta emoción? Pues un poquito lo que dice ahí, ¿no? Integridad, autorrespeto y un cambio de comportamiento. Porque ya hablando de un adulto, cuando tienes vergüenza, ¿no? Y vamos a suponer que eh, fallaste de ir de vacaciones con tu familia porque tuviste que trabajar. ¿Cómo haces como adulto resolver esta vergüenza, esta pena, esta culpa que sientes de no haber cumplido una promesa, de haber ido de vacaciones con tu familia para que no vuelva a suceder? Entonces, fíjate cómo la emoción te puede estar dando un mensaje y cómo te restauras en esta integridad y dices, no me vuelve a pasar, no vuelvo a permitir que mi trabajo ponga en riesgo las vacaciones con mi familia, ¿no? Ese puede ser un ejemplo. La tristeza, vamos a hablar, bueno, sí, la tristeza. Es muy interesante, ¿no? Porque te dice, ¿cómo para rejuvenecerse? ¿Cómo puedes rejuvenecer de una tristeza? ¿No? La emoción de la tristeza es algo que durante mucho tiempo tuviste contenido, algo que llegó profundo, una emoción de, eh, no voy a hablar de pérdida porque el duelo es otra cosa, no es una tristeza muy profunda, pero es una tristeza tal vez por no haber... Una decepción, un una fracaso, decepción, esa, ¿no? esa está muy bien, ¿no? Una Que te deja decepción. Me ese decepcionó. sentimiento, ¿no? De que te Exacto, decepcionó una persona, por decir exacto, algo. ¿no? Y entonces te pones triste, lloras. Cuando dejas que esa emoción fluya, lo más importante que te va a dejar la tristeza es fluir, y en este caso de la decepción incluso el desapego, ¿no? El decir, bueno, esta persona hizo algo que él pensaba que era importante y que era bueno para ella, ¿no? Pero en el momento en que tú dejas que esa emoción salga, que esa emoción fluya, tú también te arraigas, tú también dices, ok, ya pasó, ahora, ¿qué sigue? Y si te acuerdas, cuando has tenido unas tristezas profundas, casi siempre te relajas, casi siempre es cuando lloras y lloras y lloras y lloras mucho, al final terminas relajado, ¿no? Yo en mis terapias, Ahí dice ¿es rejuvenecer o rejuvencer? Porque no conozco esa palabra. no rejuvenecer, Es perdóname, se me rejuvenecer, fue. ¿verdad? Sí, sí, Pero a ver, no rejuvenecer. entiendo eso. ¿Por qué rejuvenecer? ¿En qué sentido? Fíjate que está muy interesante porque, por ejemplo, a mí con mis pacientes hay veces que llegan con mucha tristeza, ¿no? Justamente por lo que dices, una decepción amorosa, casi siempre, ¿no? Entonces, llegan con mucha contención. Y yo lo que hago justamente es provocarles el llanto, ¿no? Para que
fluyan. El llanto, si lo vemos desde un punto de vista chamánico, es agua, es el elemento agua. Qué hace el agua? Tiene que fluir, tiene que correr. El agua lava. Cuando nosotros tenemos tristeza, cuando podemos llorar, el agua lava, se está llevando todo eso. Entonces, tú nada más acuérdate, alguna situación en donde hayas llorado mucho, ¿cómo terminas después de haber llorado tanto? Relajado. Y en ocasiones, rejuvenecido, porque dices, ya solté esa energía negativa que estaba dentro de mí, y entonces me vuelvo a llenar como revitalizado, ¿no? revitalizado, totalmente, y ahí está la palabra, ¿no? Te revitalizas. Por eso yo lo hago en mi terapia con mis pacientes. Primero dejo que lloren, y por lo general muchos lo hacemos, para que después encuentren esa revitalización y pueden entrar a la terapia sin problema, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay un montón de cosas y cosas muy interesantes, ¿no? La confusión como la máscara del miedo, el mismo miedo. El miedo es muy interesante, Enrique, porque además, eh, eh, o sea, imagínate, ¿no? Imagínate que tú tienes que llegar a tu casa y tienes que pasar por un callejón, pero tienes que pasar por ese callejón. Y justamente ese día se fue la luz, se ve feo, se ve tenebroso. Has pasado por ahí miles de veces. Pero en ese momento, ¿qué hace el miedo? Te pone alerta. Es un tema de intuición y es un tema de acción. A veces creemos que el miedo paraliza, pero el miedo no paraliza. El que paraliza es el terror o el pánico, eso sí te deja frío. Pero el miedo, la realidad es que te está llevando a la acción. Tengo que pasar por ese callejón. Tengo que, tengo que, tengo que vencer mis miedos. Tengo que vencer los traumas que yo tengo de niño. O tengo que vencer el miedo de hablar con mi pareja. Tengo que vencer el miedo de hablar con mis hijos. Tengo que vencer el miedo de ir a una fiesta o de hacer una presentación en un programa, ¿no? Te lleva a la acción. El miedo te lleva a tener más vigor. Oye, ¿y qué pasa cuando le huyes al miedo, la evasión? Que es, Justo. no necesariamente pánico o terror, sino que simplemente, de acuerdo con tu ejemplo del callejón, ¿no? Si Uh-huh. tú sabes que puede haber otra calle donde te sientas más seguro, Claro, o sea, no te quedas parado, como podría ser la parálisis del pánico, exacto. pero tampoco pasas por el callejón, sino que lo Pero, evades y te vas por otra calle. ¿Cómo sería claro, eso? en algún momento vas a tener... Porque no estás enfrentando el miedo, más bien lo estás Exactamente. evadiendo, ¿no? Exactamente. Y fíjate que está padrísima tu pregunta, porque es un poquito lo que hablábamos al principio. Si lo llevamos hacia el callejón, pues sí, tal vez me voy a ir por otro lado. Y tal vez en vez de llegar a mi casa, ¿no? En 5 minutos, voy a llegar en 30 minutos. Pero vas a llegar a casa de todos modos. Entonces te vas a tardar más en llegar a casa. Imagínate en el tema de que tienes que hablar con tu pareja de alguna situación complicada o con tus hijos. Cuando evades la conversación por el miedo que te da, lo que hablábamos al principio del programa, Enrique, se somatiza, las emociones empiezan a acumular, porque el cuerpo dice, ok, no lo tenemos que hablar ahorita, muy bien, guárdalo. Y entonces lo guardas, y guardas miedo, y más miedo, y más miedo. Es desafortunado, pero sucede. ¿Cuántas parejas, en vez de hablar algo al principio de la relación, tardan 10, 15 o 20 años para hablarlo y ya no hay manera de regresar ahí? Y lo peor del caso es que lo empiezas a guardar, el cuerpo lo empieza a guardar y lo somatiza. Muchas veces el miedo se guarda en el hígado. Algo de cáncer, muchos cánceres tienen que ver con miedo. Entonces, a tu pregunta, por eso la conexión de mente, cuerpo y espíritu que hablamos hace rato, porque el espíritu dice, ok, entonces yo quiero experimentar este miedo, pero también quiero experimentar la conversación. Pero tú no quieres, tu cuerpo no quieres, tu persona encarnada no quieres. Bueno, espero. Pero 20 años después, resulta que te dio diabetes, o resulta que te dio un cáncer, o resulta que te rompiste la cadera, O tus hijos te mandaron al diablo, ¿no? o tus hijos te mandaron al diablo, y entonces viene Por no otra haber cosa. hablado con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro. Y ¿Quieres que mira, pasemos a la siguiente? sí, pásame la siguiente, porque justamente es como un poquito de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Aquí te puse un par de imágenes de una película que seguramente es maravillosa,
Pero si pueden leer el libro, de verdad, háganlo. Es una joya el libro. Pero bueno, aquí la escena que te pongo es justamente de este maestro que ella encuentra en Bali y que le dice, es que tú tienes que estar siempre en tu centro, que es un poquito lo que hablábamos al principio, ¿no, Enrique? Las emociones siempre te van a estar jalando. La ira te puede jalar muy lejos. En algún momento vas a tener que regresar a tu centro. Y ahí viene el tema del equilibrio con la mente y el espíritu, ¿no? O a veces la felicidad, ¿sabes, Enrique? A veces la felicidad no puede ser no es tan buena, ¿no? Porque a veces estás eufórico, de felicidad, en una euforia impresionante, y entonces también te puede llevar a un extremo en donde puedes llegar a hacerte daño. Las emociones son esos mensajes, y lo que él ponía en esta película es justamente cómo regresas a tu centro, en donde tú te sientes en equilibrio, en donde tú te sientes en balance. ¿Cómo haces que las emociones no te lleven a esos extremos tan grandes? Y cuando tú me preguntabas hace rato, entonces, él tiene que controlar su ira. Sí, controlas tu ira para que no te vayas tan lejos del centro, porque luego regresar es más difícil. Y la otra cosa que sucede, y por eso te puse ahí abajo el yin y el yang, es que siempre estamos fluyendo, las emociones siempre están fluyendo. Eh, Después de un momento de enojo, que es una emoción de fuego, que es una emoción de acción, casi siempre va a venir una emoción femenina, una emoción suave, una emoción más tranquila. A veces puede ser la tristeza. Tú te enojaste con tu hijo, o te enojaste con tu mamá, o te enojaste con tu pareja, y dijiste algo que no querías decir. Ahí es donde te controló la emoción. Cuando dijiste algo que sabes que la lastimó. ¿Y qué viene después? La culpa o la vergüenza, como le estamos llamando aquí. ¿Qué vergüenza? Soy culpable, te hice sentir mal, te hice daño. Y entonces siempre es un flujo. Ahí es donde se complican más las cosas, porque por un lado es importante siempre tratar de regresar al centro, pero también es importante siempre entender que las emociones y nosotros mismos siempre estamos fluyendo, siempre estamos Entonces, fluyendo. como algo cíclico, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de ahí que no las podemos negar, Enrique. Por eso te decía yo hace ratito, no hay emociones buenas ni malas. Cuando tú te observas, te puedes dar cuenta que en un solo día pudiste tener 6 o 7 emociones diferentes. Te pudiste enojar porque el tipo se pasó el alto, pero también te pusiste muy contento porque te invitaron a tomar un café, pero también te sentiste un poco triste porque despidieron a un compañero en la oficina. Siempre es así, siempre es cíclico. El tratar de manejar las emociones tiene que ver justamente con entender que van a estar pasando, siempre van a estar fluyendo. Las emociones todo el tiempo están fluyendo, es una experimentación continua. ¿Te imaginas lo aburrido que sería estar todo el tiempo feliz? Sería terrible, ¿no? Hay gente que sí es. Hay gente que cree que está todo el tiempo feliz, pero en la realidad está ocultando un montón de cosas atrás, ¿no? En esa pseudo felicidad que dice tener, ¿no? Entonces, ya hablamos mucho de los ejemplos, pero si me regalas la siguiente lámina, Claro, claro. este, Vamos a pero ver tiene que ver aquí. con algo Listo. que creo que nos pasa a muchos. Queremos ser un hombre o una mujer modelo. ¿Por qué? Porque nos dijeron que es el tener que ser, ¿no? O tienes que ser una mamá perfecta, o un papá perfecto, o una esposa perfecta, y somos muchas cosas, porque somos hijos, somos hermanos, somos primos, somos amigos, somos compañeros de trabajo, somos jefes, cosas. Pero de todo pareciera que tenemos que ser modelo, tenemos que ser perfectos, ¿no? Hoy mucho está llevado hacia eso. Y entonces en esta búsqueda del hombre perfecto y de la mujer perfecta, empiezas a generar falsos éxitos, ¿no? Ay, no, yo tengo una familia perfecta, cuando la realidad es que no está perfecta, nunca es perfecto, no hay perfectos en esta vida, ¿no? O empiezas a generar sacrificios, ¿no? Es que yo estoy aquí por ti, yo estoy aquí por mis hijos, yo estoy en el trabajo porque necesito el dinero, este, y entonces te empiezas a llenar de un montón de cosas externas que pareciera que te van a dar reconocimiento. Y esto te estoy poniendo un ejemplo que creo que es muy común en mucha gente. Quiero que me reconozcan, quiero que me reconozcan que soy un gran padre, quiero que me reconozcan que soy un gran hombre o soy una gran mujer. ¿Y qué pasa cuando ese reconocimiento no llega? Nos enojamos. Y aquí es donde entra la emoción, ¿no? Me enojo porque no me reconoces. No me reconoces que soy la persona que va y trabaja y trae el dinero para que esta familia se sostenga.
en esos momentos, muchas veces nos metemos en otros problemas, como bien lo decías, en la evasión, ¿no? Empezamos a evadir lo que realmente está pasando. Y en muchas ocasiones los problemas que vienen, sobre todo en pareja, es alcoholismo, engaño, drogadicción, en fin, un montón de cosas. Y es que fíjate, en realidad se siente hay un vacío que lo tratamos de llenar con cosas, con distracciones o con trabajo, ¿no? La gente que es workaholic, ¿no? Que Correcto, tiene que estar trabajando para tratar de llenar ese vacío existencial, vamos a llamarle así, correcto, y es justamente porque no, y no es una cuestión mental, es finalmente una cuestión espiritual. correcto. Y por eso, pues luego sería necesario recurrir a gente como tú que nos pueda ayudar a entender eso y a superarlo, ¿no? Claro. Y aquí yo elijo la emoción del enojo porque al no tener ese reconocimiento, ¿qué hacemos? Nos enojamos. Y al estar enojados también nos damos cuenta que somos infelices o incluso podemos hasta deprimirnos. Y a veces estamos en ese ciclo y no podemos salir porque todo el tiempo estamos buscando lo falso y estamos regresando a la infelicidad, todo el tiempo. El camino espiritual es el que te pongo del lado izquierdo para llegar a la aceptación. ¿Qué pasa? Me siento una persona sin valor. Soy una persona que necesita un respaldo, necesita tener algo que me sostenga. Y ahí es donde te das cuenta que tu autoestima o tu amor propio puede estar reducido por un montón de cosas, pero estás buscando la felicidad de otro lado cuando lo que necesitas es simplemente tener una mejor autoestima. Y esto suena muy fácil, pero este camino que te pongo de esta línea hacia abajo puede llevar 3 años, 5 años, entenderlo, aceptarlo, O toda la vida, ¿no? a la vida. Y al final me regreso a la definición que yo puse de espiritualidad al principio, es la aceptación. Es decir, sí, tengo una baja autoestima. ¿Por qué? Por millones de razones. Pero cuando lo entiendo, entonces ya me vuelvo como una persona auténtica y única, porque ya no estoy buscando el éxito de los demás, el éxito de lo que me dijeron que tenía que buscar. Ya soy una persona que vive por mí misma. Y en ese momento, ¿qué hago? ¿Qué me dice el enojo? ¿Te acuerdas del mensaje del enojo? Poner límites, límites sanos. Y entonces, ¿qué haces? Me separo de personas tóxicas. Y que puede ser la familia, porque puede ser que tengas un tío que es alcohólico y que es el que te lleva a tomar y es el que te lleva a tener estos comportamientos. Cuando te das cuenta que no necesitas a ese tío para que te reconozca, porque tú vales por ti mismo, entonces decides, no, tío, contigo no. Empiezas a valorar la verdadera amistad, porque entonces ya las personas te empiezan a aceptar por quien eres. Y también, lo más importante, dejas de poner cargas en los otros. Dejas de poner la carga en tu esposa. Es que tú me debes de reconocer. Es que tú me haces enojar. Es que tú me haces ser infeliz. Es que tú me provocas el alcoholismo. No, dejas de hacer todo eso. Ahora, no significa que no te enojes. Por eso puse esa línea ahí todavía segmentada. Te puedes enojar, pero ¿cómo lo balanceas? ¿Cómo logras el equilibrio para que no explotes, para que sigas siendo tú y no le hagas daño a los demás, ¿no? Y de todos modos, después de esto hay un montón de cosas que trabajar, desapego, miedo a la soledad. El camino espiritual no es por una sola cosa, Enrique. El camino espiritual es por muchas cosas. Por eso las emociones son tan importantes, porque si le escuchamos a nuestras emociones, si entendemos nuestras emociones, si conocemos el mensaje que esa emoción me está generando en una circunstancia particular, en ese momento la entiendo y entonces voy a una aceptación de mí mismo. Regálame la que sigue, Enrique, para que vayamos ya incluso cerrando, porque creo que ya me está acabando el tiempo. Entonces, esto también es como una guía para la audiencia, porque todo lo que te acabo de decir puede sonar muy bonito, ¿no? Ah, bueno, sí, aceptación, 3 años, emociones. Sí, pero no es tan fácil, ¿no? Y entonces aquí puse un poquito de qué es lo que yo creo que las personas podemos hacer. Y esta es por una experiencia además personal, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que yo he hecho para estar en donde estoy. Y lo más importante es observa, empieza a observarte. Obsérvate por qué te enojas. Y ahí ese es tu espíritu. Oye, me estoy enojando con el objeto, me estoy enojando con mi esposa, me estoy enojando con el trabajo, me estoy enojando con qué me estoy enojando. ¿Y por qué me enojo? ¿Y cómo me enojo? Imagínate que puedas tener una cámara en donde tú salgas de tu cuerpo y te observes y digas, a ver, voy a ver cómo me comporto en este momento. Después cuestiona, empieza a cuestionar.
no creas todo lo que te dicen. Es más, decía Osho, no me creas lo que yo te digo. Osho fue un gran pensador, un gran espiritual, maestro espiritual. Él decía, a mí no me creas. Todo lo que yo te voy a decir es lo que yo pienso, es lo que yo creo, pero no me creas. Pues las creencias, las formas de pensar, ¿por qué mi papá me dijo esto? ¿Por qué mi mamá me dijo esto? ¿Por qué en la escuela me dijeron esto? ¿Por qué la religión me dice esto? Cuestiona, todo el tiempo cuestiona. Al cuestionar, vas a cambiar tus creencias, ¿no? Si viste esa película de The Matrix, justamente es eso, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué píldora vas a tomar? ¿La azul o la roja? ¿Por qué? Porque vas a cambiar tus creencias. Porque te vas a dar cuenta que todo lo que te dijeron está ahí y alguien las cree, pero no forzosamente tienen que ser tus creencias, ¿sabes? Lo decías hace ratito, un camino espiritual puede ser el budismo. Yo el budismo lo veo desde un punto de vista más filosófico que religioso, porque tiene unas cosas maravillosas, que cuestiona de manera increíble nuestras creencias católicas. Entonces, cambia tus creencias, busca tus creencias nuevas, ¿no? Y después, hazte responsable. Yo soy responsable de mi enojo, yo soy responsable de mi miedo, no mi esposa, no mis hijos, no mi trabajo, no mi educación, nadie más. Yo me hago responsable de mí mismo. Una vez que te haces responsable de ti mismo, empieza a poner una intención, la que tú quieras. Equilibrio, dinero, abundancia, mejorar la relación con tu esposa, mejorar la relación con tus hijos, pero pon una intención que venga desde tu corazón, desde la parte del amor. Porque si haces si haces algo con la intención negativa de lastimar, las cosas por lo general van a salir mal, ¿no? Y la otra que yo digo es, busca un guía, busca un maestro. No podemos solos, Enrique. Es impresionante. Creemos que sabemos todo, pero no es cierto. Y necesitamos a alguien que nos ayude a que estas emociones que tenemos fluyan, a que las entendamos. Porque solos, justamente, nos vamos a regresar a que, como yo creo que un hombre no debe de tener miedo, entonces no tengo miedo. Como creo que un hombre no debe de llorar, entonces no muestro mi tristeza, no desahogo mi tristeza. Y entonces te quedas en la creencia de que el hombre macho, el hombre proveedor, el hombre fuerte, no debe de tener esas emociones. Entonces mejor busca un guía, comprométete. Y todo esto te va a llevar a elevar tu conciencia. Y la conciencia se va elevando de a poquito, Enrique. Paso a paso, poquito a poquito. El camino espiritual es para toda la vida. Y por eso te puse ahí esa frase que dice Osho, ¿no? La felicidad no tiene nada que ver con lo de fuera, ni con el Dios que pensamos que está afuera, ni con el dinero, ni con las grandes cosas. ¿Son importantes? Sí, son muy importantes. Tómalas, créelas, ten la fe que quieras, perfecto. Pero en la medida en que tú crezcas tu conciencia, en ese momento vas a estar más en contacto contigo. Y es la aceptación, ¿no? Y bueno, Enrique, pues creo que por aquí ya termino. Al final te dejo un par de frases adicionales que creo que pueden ayudar mucho a cerrar el capítulo. La primera frase, la de la izquierda, a mí me gusta mucho porque a mucha gente le hace mucho sentido, ¿sabes? A veces pensamos, no, es que tengo que ir a arreglar lo que hice mal, ¿no? Es que tengo que ir atrás a hablar con fulanito porque le hice daño. Sí, está bien que lo hagas, está bien, pero el presente es el que vale. Entonces, empieza desde hoy. Si estamos pensando todo el tiempo con que mañana, que tengo que ir a hacer esto, la mente te va a traicionar, ¿no? ¿Qué pasa todos los jueves en la tarde? ¿No? El lunes empiezo la dieta. Mañana sí me levanto temprano. Esa es una mente. Al día siguiente, cuando te levantas, es otra mente totalmente distinta que te dice, no, está bien, mira, mañana sí nos levantamos temprano. Entonces, empieza con el hoy, ¿no? Y la última frase que te pongo ahí, me encantó porque Jung dice que sí, hay que pasar, la conciencia tiene que, no puedes crecer la conciencia sin dolor. Tiene que doler. ¿Por qué? Porque son cosas que están tan arraigadas, cosas que están tan profundas, que nos van a doler, ¿no? El aceptar, es que mi papá es alcohólico, duele aceptarlo. O al aceptar, mi hijo es alcohólico, duele aceptarlo. O yo mismo soy alcohólico, ¿no? Soy alcohólico, duele O aceptarlo. sea, que desde ahí empieza todo, ¿no? Que como tú decías, como uno no se acepta a sí mismo, Exacto. pues uno tiende a evadir y a negar la realidad, ¿no? Que es muy común. Correcto. Decir, ay, pues si yo nomás me tomé unas copas y, ay, pues
ayer no tomé, pero, o sea, siempre estamos buscando manera de negar lo que no nos atrevemos a aceptar. Exacto. O lo que decíamos hace rato, ¿no? El miedo a hablar con tu pareja y decirle, esto me duele, esto me lastima, el hecho que tengas estos comportamientos a mí me duele. O hablar con tus hijos. Y claro, lo que dices al final es muy cierto, es hablarte contigo mismo. Y eso va a doler. Por eso el camino espiritual es tan difícil, porque hoy además estamos acostumbrados en una sociedad en donde prácticamente todo te lo resuelve la medicina, ¿no? Oye, es que fíjate que me duele la cabeza, pues te tomas una aspirina y se te quita el dolor de la cabeza. Oye, pues es que fíjate que tengo una infección en vías urinarias. Ah, bueno, pues te tomas una pastillita y se te quita tu infección de vías urinarias. Pero la realidad es que hay que preguntarse, ¿por qué tengo esta infección? ¿Por qué tengo diabetes? Porque es una manifestación de la emoción. La diabetes mucho tiene que ver con personas que no son felices, que no disfrutan. ¿Por qué? Porque no pueden absorber, es muy sencillo, no pueden absorber el azúcar, ¿no? Y el azúcar es energía, y el azúcar es felicidad, ¿no? Digo, sin todos los paradigmas que tenemos hoy con el azúcar, pero la realidad es que el azúcar, la glucosa, es la molécula más importante que necesita nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué estás haciendo? La enfermedad te está somatizando que no te estás dando permiso, tal vez de ser feliz, de revitalizarte, de tener más vigor. Pero de enfrentar tus miedos, de enfrentar tu realidad, ¿no? O sea, como la mente misma, o sea, nosotros nos autoengañamos, ¿no? Nos mentimos a nosotros mismos porque nos negamos a aceptar una realidad que va a ser dolorosa, ¿no? Correcto. Entonces todo el tiempo estamos autoengañándonos y todo eso nos impide ser felices, y lo que tú dices es muy cierto, nos generan enfermedades, ¿no? O sea, porque inconscientemente se está somatizando todo ello, ¿no? Correcto. Y la segunda parte de la frase dice, uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz. Y tiene mucho que ver con lo que ponemos afuera, ¿no? ¿Qué puede ser una imagen de luz? Pues una figura religiosa, el dinero, un departamento nuevo, un coche nuevo. ¿Por qué? Porque entonces, ya lo decías tú hace ratito, empezamos a poner la creencia de la felicidad en lo que brilla, en lo que está afuera, cuando la realidad, el que brilla es uno mismo desde adentro, ¿no? Oye, Juan Carlos, se nos acaba el tiempo. Solamente dinos cómo te podemos localizar, porque pues está muy interesante y pues seguramente vamos a recurrir a ti. ¿Cómo te podemos ubicar? ¿Solamente a través de este teléfono? Sí, ahí dejo mi teléfono. Ahí está también la página de Ananmed. Ananmed es mi centro holístico, entonces también ahí tenemos varias cosas, y también por ahí me pueden localizar. La gente te puede enviar un WhatsApp, ¿no? Sin ningún problema, WhatsApp, me puede llamar por teléfono o insisto, por la página, sin ningún problema. Ahí estoy a disposición de toda tu audiencia, Enrique. Bueno, amigos, pues aquí tuvimos la gran oportunidad de platicar con un médico holístico, un terapeuta que pues le ha ayudado a muchas personas, y qué bueno que ya nos traza una ruta para poder ir con él y poder tratar de poder enfrentar nuestros miedos, poder encontrar pues un modo de poder acceder a la espiritualidad, que no solamente la salud no solo es un asunto físico, mental, sino en última instancia espiritual. Correcto. Juan Carlos, qué gusto que estuviste con nosotros. Un placer. Aquí es tu casa, siempre serás invitado. Y bueno, pues amigos, los invitamos para la próxima semana para que veamos otro tema de interés espiritual. Hasta la próxima. wowmx.tv wowmx.tv